Soy Emiliano Zapata Salazar, o mejor conocido como el Caudillo del Sur. Fui uno de los líderes militares y uno de los hombres más importantes de la Revolución Mexicana. Además, representé los valores e ideales que se buscaban durante esa época, como la justicia social, la lucha de clases, igualdad, democracia social o el respeto por los pueblos indígenas. Me uní en 1910 a la Revolución Mexicana, liderada por Francisco I. Madero, para intentar derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Lideré el Ejército del Sur, conformado por campesinos de Morelos, que conquistó varios territorios que terminaron por ser claves para el triunfo de la revolución. Sin embargo, la elección de Madero no cambió la situación, debido a la presión de los militares y los altos cargos, por lo que yo, Zapata, decidí retirarle mi apoyo y echarlo del poder. En noviembre de ese mismo año elaboré el Plan de Ayala, en el que manifesté la incapacidad de Madero para cumplir los objetivos de la revolución y la expropiación de las tierras de los terratenientes como compensación. Tras la caída de Madero a manos de Victoriano Huerta, impuse una férrea dictadura contrarrevolucionaria. Para echar a Huerta del poder, me uní a Francisco Villa, líder de los revolucionarios del norte, y al político Venustiano Carranza. Conseguimos que el dictador cayera en julio de 1914 y Carranza inmediatamente asumió al mando de la nación. Yo, Zapata, le exigí que aprobara el Plan de Ayala, pero el nuevo gobernante se negó. Carranza tuvo que huir debido a un ataque de mi grupo guerrillero y se estableció en Veracruz, donde estableció su propio gobierno. La guerra contra Carranza continuó hasta mi muerte, el 10 de abril de 1919, a manos del coronel Jesús Guajardo, por órdenes de Carranza. Mi muerte fue un duro golpe para el movimiento revolucionario, que al final terminó perdiendo la batalla. Soy Máximo Cerdán Alatriste. Nací en la ciudad de Puebla el 7 de mayo de 1879, hijo de Manuel Cerdán Guanes y de doña María del Carmen Alatriste Cuesta. Fui el hermano menor de la familia Cerdán Alatriste. Me asocié con mi hermano Aquiles en el establecimiento de un local de zapatos y la venta y distribución de estos productos en la región de Puebla y Tlaxcala. Al igual que mi hermano, ambos compartíamos ideales liberales y simpatizábamos con las ideas vertidas por Francisco I. Madero. Mi hermano Aquiles inició entonces una correspondencia con el nuevo astro político y por sugerencia del propio Madero. Fundó el Club Antireeleccionista Luz y Progreso, cuyos miembros eran en su mayoría obreros de las fábricas de helados y tejidos de la región. Los hermanos Cerdán, como somos conocidos, Aquiles, Carmen y yo Máximo, iniciamos la revolución en Puebla. Tras ser descubiertos conspirando contra el gobierno porfirista, los hermanos Cerdán, junto con otros maderistas, nos enfrentamos con la policía y el ejército federal en la ciudad de Puebla. A las 11:30 de la mañana, el 18 de noviembre, las tropas federales lograron apoderarse de la azotea de la casa. Matándome a tiros, yo Máximo caí muerto.
mi posición hasta el final. Muero en la primera batalla el 18 de noviembre y en el enfrentamiento armado en la Casa de Puebla. Los hermanos Cerdán somos considerados los primeros mártires de la revolución, conocidos por haber participado en los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 1910, previos al inicio de la Revolución Mexicana. La República será salvada por los hombres que no hayan manchado su conciencia cometiendo atentados contra la ley. Aquiles Cerdán Alatriste fue un líder del antirreeleccionismo maderista, fue un revolucionario mexicano que nació el 2 de noviembre de 1877 y murió el 19 de noviembre de 1910 en el estado de Puebla. Él recibió el encargo de iniciar la revolución en el estado de Puebla. Fue un hombre con ideales de libertad y democracia, así como su lucha por un cambio en la sociedad mexicana. María del Carmen Cerdán Alatriste nace el 11 de noviembre de 1875 en Puebla de Zaragoza. Fue heroína de la Revolución Mexicana de 1910. Entre sus cualidades se destaca su fortaleza, la tenacidad de su carácter, su brío y valor con la que prendió la mecha en la lucha en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Junto a su hermano Aquiles, que lideraba el alzamiento en Puebla, contribuyó a la causa revolucionaria desde el partido antirreeleccionista, en el primer enfrentamiento de la revolución. En el año de 1913, tras el golpe de estado de Victoriano Huerta, formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla. En 1914 se entrevistó con Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, como enfermera de hospitales militares. Carmen Cerdán participó activamente en la lucha revolucionaria y murió el 21 de agosto de 1948 a los 73 años de edad. Hola, mi nombre es Francisco I. Madero. Nací en Coahuila el 30 de octubre de 1873. Mi papá se llamaba Francisco Madero y mi mamá Mercedes González. Estudié agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Cuando regresé a México, me di cuenta de que mucha gente vivía en la pobreza gracias al gobernador de ese tiempo, que era Porfirio Díaz. Además de que su gobierno era una dictadura. Esto quiere decir que Porfirio Díaz, el presidente, tomaba todas las decisiones, sin importarle qué pensaban o qué sentían los demás. Además, las personas no tenían la libertad de elegir a sus gobernantes, porque él siempre se reelegía. Así que en 1909 fundé el Partido Nacional Antirreeleccionista de México, en el que yo era candidato al gobierno de la República. Como Porfirio Díaz no quería que yo ganara las elecciones, me mandó a encerrar en una prisión. Mientras yo estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones que le dieron el triunfo una vez más a Porfirio Díaz. Después de unos días, escapé de la cárcel y me fui a Estados Unidos y desde un pueblo llamado San Antonio, proclamé el Plan de San Luis, en el que invitaba al pueblo mexicano a levantar las armas en contra del gobierno de Porfirio. Todo esto empezó el 20 de noviembre de 1910 y empezó una guerra llamada la Revolución Mexicana. Y al final ganó el pueblo y logramos que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Francisco Villa, fue uno de los jefes revolucionarios. Originario del estado de Durango, nació el 5 de junio de 1878. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Dicha actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. El 20 de julio de 1923 murió en una emboscada en el estado de Chihuahua. Sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución de la capital mexicana. Mi nombre es Enrique Flores Magón. Nací el 13 de abril de 1877 en Teotitlán, Oaxaca. Fui periodista y escritor. En 1892 comencé a participar en las manifestaciones en contra de la tercera reelección del presidente Porfirio Díaz. En 1933
Junto con líderes de la Justicia Nacional Agraria, participé con la fundación de la Confederación Campesina Mexicana en San Luis Potosí, apoyando a la candidatura de Lázaro Cárdenas. Así fallecí en la Ciudad de México el 25 de octubre de 1959. José Victoriano Huerta Márquez fue un ingeniero y militar mexicano, presidente de México entre 1913 y 1914, como resultado de un golpe de Estado. Nació el 22 de diciembre de 1850 en Aguagorda. Falleció el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas, Estados Unidos. El general Victoriano Huerta asumió el control del gobierno después de los asesinatos del presidente Francisco Madero y del vicepresidente José Pino Suárez. Tan pronto como se enteraron lo que sucedió, muchos mexicanos empezaron a llamarlo el usurpador. Se negaron a reconocer su gobierno y se declararon en rebelión. ¿Qué hay, huercos? Les habla Álvaro Obregón. Les vine a contar que en 1914 derroté a Pancho Villa y fui nombrado ministro de guerra por Carranza. Entre 1920 y 1924 fui presidente de México. En 1928 volví a ser electo presidente de México. Pero antes de asumir el mando, un fanático católico me asesinó a balazos en un restaurante de Chilangolandia. Cabe mencionar que perdí la mitad de mi brazo porque un militar me lanzó una granada. Muchas gracias. Hola, soy Venustiano Carranza. Yo creé la Constitución de 1917. Este documento marcó el final de la Revolución Mexicana y se convirtió en el conjunto de leyes que como mexicanos nos rige actualmente. El objetivo era corregir los errores que existían en la Constitución de 1857. Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Sonora. En 1912 se unió a las fuerzas revolucionarias de Francisco I. Madero y combatió contra Pascual Orozco. Desde 1913 apoyó a Venustiano Carranza y luchó contra Victoriano Huerta y Pancho Villa. En 1915 Carranza lo nombró gobernador de Sonora y en 1919 secretario de Fomento. También fue secretario de Guerra del presidente Adolfo de la Huerta y de Gobernación de Álvaro Obregón. Entre 1924 y 1928 fue presidente de México. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario. Asimismo, restringió los privilegios de la Iglesia Católica y afrontó la llamada Guerra Cristera, de 1926 a 1929. Regresó en 1941 de su exilio y falleció en Ciudad de México el 19 de octubre de 1945 por una enfermedad del hígado.